Hola, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo crear tablas en MySQL y hacer una pequeña relación con otra tabla, ¿vale? Entramos en MySQL, yo entro con usuario root, podéis entrar con el que queráis. El tema está en que yo voy a hacerlo directamente aquí en código, pero vosotros podéis usar un Workbench o cualquier herramienta que os sea más cómoda de utilizar. Vale, vamos a crear una base de datos de ejemplo, test.b, ¿vale? Show databases. Hemos creado una tabla, hemos creado una base de datos y la mostramos, ¿no? Show, y vamos a usar use testdb, ¿vale? Estamos usando esta base de datos, enseñamos las tablas y ahora mismo no tiene tablas, ¿vale? Vamos a crear una tabla, create table usuarios, y esta tabla va a tener de campos un identificador que va a ser un entero y va a ser la primary key. Primary key, ¿qué significa? Pues que es la columna que identifica el registro, ¿vale? Esta columna, la columna que se va a llamar ID, va a ser un entero y va a ser la primary key de esta tabla, ¿vale? Y le vamos a decir que es un autoincrement, que esto es que va contando desde 1 hasta el máximo del entero, ¿vale? Que son 2000 millones, o sea, 2 billones, no sé cuánto, es un entero el máximo, pues va contando desde 1 hasta ese registro, ¿vale? El autoincrement lo que hace es que no tengamos que indicarle nosotros el ID porque se lo va a poner él solo, ¿ok? Vale, pues va a tener un ID, va a tener un nombre, este usuario, o nick, ¿vale? Un nick, que va a ser un varchar también, varchar de 50. ¿Qué es un varchar? Un varchar es un campo de texto, ¿vale? Y aquí en el número este le indicamos la máxima capacidad de este campo, ¿vale? El nick como máximo puede tener 50 caracteres, ¿vale? Un nick, y le vamos a decir que es not null. Not null significa que no puede estar vacío este campo. No podemos insertar un registro con un nick vacío, ¿ok? Siempre tiene que tener un valor si queremos insertar un registro, este campo nick, ¿vale? Nick, entonces ahora otro campo que va a ser el nombre real del usuario, por ejemplo, nombre, y va a ser también un varchar, y va a ser un varchar de 100, por ejemplo. Y este sí que lo vamos a dejar vacío, este puede ser vacío. No indicamos nada al respecto de que sea nulo o no, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos a utilizar un campo booleano, que va a ser si es administrador, ¿vale? Si es administrador, lo indicamos con un booleano. O sea, estamos creando una tabla que va a ser usuario, que tendrá una primary key, que es el identificador, que va a tener un nick, que es un texto de máximo 50, va a tener un nombre, que es de máximo 100, y va a indicar si es administrador o no, con un booleano, que esto es un true o false, ¿no? Si es administrador, pues este campo será true, y si no lo es, pues será false. Por ejemplo, esto podríamos utilizarlo para indicar si es administrador este usuario. Pues este campo será administrador, será un booleano, y por defecto va a ser false, ¿vale? Introducimos otro concepto que es el default. Por defecto va a ser falso este campo. Si no indicamos nada, será falso. Si indicamos algo, pues cogerá el valor que le indiquemos, ¿vale? Y para empezar, pues vamos a crear la tabla con estos campos. Aquí vamos a hacer gin es igual a i no db. Esto es para relacionar tablas. Luego, es bueno acostumbrarse a crear las tablas con engine igual inodb, o también hay otro que yo no lo suelo utilizar este, al vale, Sam o algo así. Creamos la tabla, ¿vale? Hacemos un show tables
y vemos que está la tabla usuarios. Hacemos un describe de usuarios y vemos aquí los campos que tiene usuario, que tiene un campo ID, un campo nick, un campo nombre y un campo administrador, cada uno aquí descrito con qué se puede introducir en este campo. Si puede ser nulo, si es la key, o sea, si es el identificador del registro y el valor que tomará por defecto, ¿vale? Y esto es información extra, que es si es que en este caso la ID tiene un autoincremento. ¿Ok? Vale. Vamos a crear otra tabla que será create. Vamos a crear la tabla privilegios, por ejemplo, privilegios de este usuario, que tendrá un identificador también. Siempre es bueno identificar una tabla con un ID, con un número, porque es fácil buscar por número, más que por cadenas. Es más rápido buscar por un número que por una cadena de texto. Por eso los identificadores suelen ser números, ¿vale? Entonces, este campo va a ser también ID, el identificador, que va a ser un entero y va a ser... como aquí no necesitamos, otro concepto, como aquí no necesitamos que sea tan grande, no creo que tengamos 2 billones de tipos de privilegios, le podemos indicar aquí con indicándole un número cuando definimos qué tipo de columna es. Aquí en este entero indicamos los dígitos que puede tener este entero. Este entero puede tener 11 dígitos y este entero puede tener como máximo 3. ¿Vale? Eso es para cortar la memoria que va a guardar para esta tabla, para esta columna. ¿Vale? Va a ser la primary key y va a tener la descripción. Luego esto aplicado a alguna web o algún programa que se desarrolle será más complejo, ¿no? Pero ahora vamos a hacer lo básico. Va a tener otro campo que será descripción y será un text, ¿vale? Es otro tipo de campo. En vez de un varchar, esto va a ser texto que permite introducir más caracteres en esta columna en concreto. ¿Vale? Esto es bastante más amplio que varchar. De hecho, esto es muy extenso. Aquí podemos poner muchos caracteres. Y varchar se limita a un número concreto, bastante menor. ¿Vale? Entonces la relacionamos también. Jain igual a ino bb. Bueno, esto no es relacionarla, esto simplemente le vamos a decir que pertenece a este engine. Descripción, texto. ¿Vale? Hacemos un show tables y tenemos las dos tablas que hemos creado en nuestra base de datos. Vale, ¿qué pasa? Que ahora queremos relacionar estas dos tablas, ¿no? Un usuario puede tener un tipo de privilegio. Vamos a definir los privilegios. Pues vamos a insertar campos. Vamos a insertar qué tipos de privilegios tendrá, ¿no? Pues insert. Esto del insert mejor buscarlo en otro tutorial, cómo se inserta registros, pero vamos, es fácil. Insert intro privilegios. Aquí indicamos los campos, ¿no? Indicamos el ID y la descripción y aquí indicamos los valores que introduciremos en este campo. El ID 1 pues será es un super administrador brutal, por ejemplo, ¿vale? Aquí serían pues qué privilegios tiene ese usuario. Este privilegio, déjalo ahí. Privilegios, ¿vale? Insertamos ese registro y el 2 será
un usuario básico. Usuario básico. Básico va con Z. ¿Vale? Y el 3 será un usuario no. ¿Vale? Entonces hacemos un select asterisco de privilegios y tenemos tres tipos de cuentas, ¿vale? La cuenta 1 que será un superadministrador, el 2 será un usuario básico y el 3 será otro tipo de usuario. ¿Vale? Tenemos los tres tipos de usuario. ¿Qué pasa ahora? Si hacemos un describe de usuarios, ¿vale? Vamos a tener que indicar a este usuario qué tipo de privilegio tiene, ¿no? Pues para eso vamos a modificar esta tabla. Vamos a hacer un alter table, ¿vale? Ahí, alter table, añadimos la columna privilegio y le vamos a decir que es un entero, que es de 3 y que referencia a la tabla privilegios y referencial identificador de privilegios, ¿vale? Privilegio, claro, alter table, indicamos la tabla, ¿vale? Alter table, usuarios y le añadimos privilegio, ¿ok? Alteramos la tabla usuarios y le añadimos la columna privilegio, que es un entero de 3 dígitos y referencia a la tabla privilegios a la columna identificador, ¿ok? Si hacemos un describe usuarios, vemos que ahora tenemos la columna privilegio y que es un entero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora cuando insertamos un usuario, insert usuarios, ¿vale? Aquí, como esto es un auto increment, no hace falta indicarlo, ¿vale? Entonces indicamos el nick directamente, indicamos el nombre indicamos el privilegio, ¿vale? Porque esto ya tiene un valor por defecto, el administrador, y esto era un ejemplo simplemente de añadir un booleano. Nick, nombre, privilegio, y le indicamos los valores que debe tomar, y el nick será pues user1, ¿vale? El nombre será Antonio y el privilegio será, ¿qué tipo de privilegio? Pues este será el administrador, por ejemplo, ¿vale? Indicamos este usuario y ahora vamos a insertar otro usuario, que es el usuario 2, se va a llamar Pepe, no Pepa, y va a ser un usuario normal y corriente, ¿vale? El usuario 3, esto podría ser cualquier nick, esto estoy introduciendo datos a mano, pero esto lo podemos introducir mediante un formulario en la web o mediante la app haciendo llamada, de cualquier forma imaginable. Va a ser Juana, va a ser de tipo 2 también, y el usuario 4 va a ser Castaneda y va a ser usuario tipo no, ¿vale? Hacemos un select de la tabla de usuarios y vemos que tenemos estos usuarios que son de tipo, cada uno del tipo que es, ¿no? Del 2, pues vamos a ver que los privilegios que teníamos. From ¿no? El privilegio. El 1 era super administrador, pues el 1 será Antonio, super administrador. Usuarios de tipo usuario básico, ¿no? Pues Pepa y Juana, que son tipo 2, ¿no? Y usuarios tipo no, pues Castaneda, ¿no? El privilegio 3. Pues así podríamos relacionar una tabla. Ahora podemos hacer un join o podemos hacer queries sabiendo que este usuario tiene, cada usuario tiene un tipo de privilegio. Esto sería una relación de uno, ¿no? Un usuario tiene, no, un usuario
tiene un privilegio. Sí, el usuario tiene un privilegio, pero los privilegios... Un privilegio tiene muchos usuarios, ¿vale? Es una relación 1n, ¿vale? 1n. Bueno, muchos usuarios pueden ser del mismo grupo y un usuario solo puede tener un privilegio, no puede tener más de uno. Pero un privilegio puede tener muchos usuarios, una relación 1 a muchos. ¿Vale? Entonces, pues eso, hemos creado un par de tablas, hemos asignado a cada usuario un privilegio, ¿vale? Ahora vamos a modificar un poco la tabla para que veáis el alter table usuario, ¿vale? Vamos a ya hemos añadido una columna, vamos a modificar, por ejemplo, modify administrador. Ahora va a ser un boolean, pero por defecto va a ser true, ¿no? Por ejemplo, pues eso sería un modify. Así ahora hacemos un describe usuarios, pues ahora el default es 1, ¿no? Eso sería un modify. Pues ¿qué hacemos? Alterar la tabla, le decimos qué tabla, que la modifique, qué campo modifica, administrador, y qué va a ser ahora esa columna. ¿Vale? Otro comando es drop, ¿no? Alteramos la tabla, alter table usuario, decimos que drop, o sea que elimine, que la tire, que elimine la columna administrador, porque ya no nos hace falta. Por ejemplo, porque como tenemos ahora los privilegios del usuario, pues ya no nos interesa saber si es administrador directamente desde aquí, desde su propia tabla. Pues eliminamos y ahora hacemos un describe usuarios, ¿vale? Y tenemos pues la nueva tabla. Así podemos ir modificando. Está el add, el modify, drop, ¿vale? Eso ya si lo necesitáis pues lo buscáis más en profundidad. Pues eso, espero que os haya servido y a seguir aprendiendo. Chao.